Llegar a la fe auténtica, siempre debemos considerarlo un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Poder conocer al Dios verdadero, amarle, adorarle, servirle, honrarle, es un camino intelectual, pero también es un camino de la voluntad y del corazón que hay que aprender a recorrer. No se llega a la fe simplemente por decisión personal. Es decir, uno no se vuelve creyente porque a uno le dé la gana ser creyente. Como que uno se levante un día diciendo, ayer no creía en Dios, hoy decido creer en Él. Porque no pasa de esa forma. Para poder creer en el Señor y confiar en Él y conocerle y honrarle, es necesario encontrarlo. Permitir que el Señor salga en el camino a nuestro encuentro, que nos deje escuchar su voz y que de alguna manera, si quiere manifestar su rostro y su presencia en los acontecimientos, pues que también lo haga. No es fácil ser creyente si no contamos con la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que pone en el corazón la fe. Por eso, les repito, la fe es un don de Dios. Y quiero, con este inicio de mi reflexión, conducirles su propio corazón y su propia cabeza con esta pregunta. Usted, el Dios que adora, ¿cómo lo conoció? ¿Dónde lo conoció? ¿Está seguro de estar adorando al Dios verdadero? Uno no puede dar por supuesto de que sí, que ya creemos en el Dios verdadero. Ojalá sea así. Tenemos que partir del hecho de que para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos muestra a nosotros el rostro de Dios. Jesús dice, nadie conoce al Padre, sino aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Solo el Hijo conoce al Padre, y el Padre conoce al Hijo. De ahí que uno no puede saltarse a Jesucristo para conocer a Dios. Sin el conocimiento de Jesucristo, es imposible el conocimiento de Dios Padre. Entonces, cualquiera podría preguntarse, pero yo soy una persona creyente, yo soy una persona religiosa. Ser religiosos no lo hace a uno ser conocedor y adorador del Dios verdadero. Quiero remitirlos a una escena que aparece en el Evangelio de San Juan también, donde Jesús, hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, acuérdense ustedes de aquella escena, donde Jesús le pide a ella agua para beber. Y a partir de esa petición se suscita un diálogo. Y llega un momento en que Jesús, hablando con la samaritana, le recuerda a ella que existe una discusión entre judíos y samaritanos en torno a dónde se rinde culto a Dios verdadero. Porque los judíos decían que a Dios se le adoraba en un lugar, los samaritanos decían que se le adoraba en otro. Y Jesús se lo recuerda a ella. Y Jesús le dice eso a ella. Llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Jesús habla de verdaderos adoradores. Si habla de verdaderos adoradores, uno puede intuir que también debe haber falsos adoradores. Gente que cree que está adorando a Dios, pero no está adorando al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero es espíritu y verdad. Y los verdaderos adoradores aprenden a adorarlo en espíritu y en verdad. Ser religioso no lo hace a uno un adorador auténtico. Por eso el camino de la fe hay que hacerlo y no contentarse con lo que ya uno es.
o lo que ya tenemos y decir, no, ya es que yo creo en Dios, punto. Sí, yo creo en Dios, punto. No, porque eso no es fe. La fe no es simplemente creer en Dios. La fe es relacionarse con Dios y la fe es creerle a Dios lo que nos dice. Por eso el apóstol San Pablo, que estuvo predicando en tantos escenarios, aparece hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, en el capítulo 17, predicando en Atenas. Atenas es una ciudad griega, culturalmente filosófica. Atenas era la depositaria de toda la filosofía antigua, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de todos esos presocráticos, Parménides, Heráclito. Atenas era una ciudad muy culta, muy culta. No era una ciudad de ignorantes, era una ciudad muy filosófica, y los atenienses se caracterizaban porque vivían de la cultura filosófica de sus antiguos, de Sócrates, mucho de Platón y mucho de Aristóteles. Pero los atenienses también eran una cultura religiosa. Por eso les he venido hablando de la diferencia entre ser religioso y ser adoradores del Dios verdadero. Empieza el apóstol San Pablo cuando llega a Atenas, antes de llegar al Areópago. El Areópago es, hagan de cuenta lo que nosotros tenemos hoy como esos escenarios que son públicos, como una media torta donde se hacen espectáculos, a veces conciertos y etcétera, donde el filósofo se ponía allí en la tarima y la multitud se acercaba, y entonces el filósofo empezaba a hablar y a hacer disertaciones y hablando de Sócrates, de Platón, etcétera, etcétera. Era como una especie de academia gratuita, donde gente culta daba clases, instruía a la gente que quería aprender. Pablo, antes de llegar al Areópago, hace una caminata por la ciudad de Atenas. ¿Y qué encuentra en Atenas? Una ciudad llena de imágenes. Yo no sé si alguno de ustedes habrá ido a Florencia, Italia. Florencia se caracteriza porque es una ciudad que es un museo al aire libre. Hay muchas esculturas por las calles de Florencia. De eso había en Atenas. Muchas esculturas, pero eran esculturas que representaban los distintos dioses. El dios de la guerra, el dios de la tempestad, el dios del viento, el dios del agua, el dios de la fecundidad, etcétera, etcétera. Y había un pedestal que estaba vacío. Y en ese pedestal había una inscripción que decía: al Dios desconocido. Los atenienses se curaban en salud, porque ellos eran muy astutos y decían: nosotros le rendimos culto a todos los dioses para que ninguno se ponga celoso. Y si por ahí hay alguno que no conozcamos, pues también ese pedestal es para ese. Así, si algún dios nos reclama, nosotros le decimos: nosotros también te rendimos culto a ti. En ese pedestal que está vacío vas tú. Por eso pusimos al Dios desconocido. Si hay alguno que no conozcamos, ahí vas tú. Eso era pura astucia religiosa. Porque los atenienses querían siempre atraer como la bendición y la prosperidad de todos los dioses. Y con ninguno querían pelear. Con ninguno. Si iban a ir a la batalla, tenían al Dios de la guerra a quien le rendían culto. Si sembraban la tierra, tenían el Dios de la fecundidad para que también les produjera la tierra. Si iban a alguna parranda, también tenían al Dios de la parranda. Es decir, ellos decían: nosotros no tenemos problema en rendirle culto al que sea. Si hay alguno por ahí que no conozcamos, a ese también le armamos su pedestal. Y entonces a Pablo le llama la atención eso. Y cuando está en el Areópago, que ya la gente está reunida porque quieren escuchar a Pablo, ya Pablo tenía esa fama de ser una persona que enseñaba,
Se llena el Areópago y entonces Pablo empieza diciendo esto: atenienses, veo que ustedes son en todo extremadamente religiosos. Miren cómo empieza. Ni siquiera le dice ustedes son gente religiosa. Le dicen ustedes son extremadamente religiosos. Paseando y contemplando sus monumentos, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y Pablo aprovecha eso para empezar a predicar. Pero Pablo no predica como predican los judíos. ¿Recuerdan hace semanas que yo les decía, cuando Pablo predica a los judíos, cómo predica? Con los textos de la Sagrada Escritura, hablándoles desde Abraham, Moisés y Jacob. Como los atenienses no son de cultura judía, ni conocen las Escrituras, Pablo no les habla a ellos ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni lo que hizo el Señor con los israelitas, porque ese tema a los atenienses no les interesa. Pablo les predica con filosofía. ¿Ustedes les gusta la filosofía? Yo les anuncio el Evangelio también filosóficamente. Un hombre que se adapta perfectamente a las culturas. Y empieza entonces Pablo diciendo: eso que ustedes veneran sin conocerlo, yo se los anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Esa expresión es aristotélica. El Dios que hizo el mundo. Aristóteles llama al Dios que hizo el mundo el demiurgo, el que organiza todo. Les está hablando con su lenguaje. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, que no habita en templos construidos, ni lo sirven a manos humanas, el que da vida y aliento a todo el género humano. De uno solo creó el género humano para habitar la tierra, y determinó fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar. Ustedes son estirpe de Dios. Esa expresión también es una expresión de un filósofo antiguo que decía que todas las criaturas de la tierra éramos estirpe de Dios. Pablo está citando filósofos de la antigüedad. Pero retomo el tema del principio, los quería contextualizar un poquitico en la forma como Pablo predica en Atenas. Pablo le predica a gente religiosa, pero que no creía en el Dios verdadero. Por eso les insisto en la importancia de aprender a revisar el culto que nosotros decimos rendir a Dios. ¿A cuál Dios rendimos nosotros culto? ¿Al Dios del que somos imagen y semejanza, o al Dios que es semejanza nuestra? Les repito, ¿cuál Dios es al que nosotros rendimos culto? ¿Al Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya, o al Dios que nosotros hemos hecho semejanza nuestra? Porque los atenienses tenían dioses hechos a la semejanza de ellos. Por eso ellos hablaban del Dios de la guerra, porque los seres humanos vamos a la guerra. Hablaban del Dios de la borrachera, porque los seres humanos consumimos licor. Entonces fíjense que no es lo mismo rendir culto al Dios verdadero, que es el Dios que nos hizo a semejanza suya, que rendir culto al Dios que tenemos en nuestra cabeza y que fuimos nosotros los que hicimos a semejanza nuestra. Hay gente que rinde culto al Dios que tiene en la cabeza, al que se ha armado, no al Dios predicado por Jesús, al Padre del cielo. Por eso, se lo repito por enésima vez, ser religiosos no nos hace ser
adoradores del Dios de verdad. Por eso uno todos los días tendría que estar preguntándose, ¿cuál es el Dios que yo adoro? El Dios que yo adoro me hace postrarme delante de Él. El Dios que yo adoro me hace ponerme de rodillas delante de Él. Yo voy a repetir aquí algo que dije hace bastante tiempo atrás. Salvo las excepciones, que siempre las hay, problemas de salud y de rodillas. Si el Dios en el que nosotros creemos no nos hace arrodillar, ese Dios es falso. Solamente el Dios verdadero nos hace caer de rodillas delante de Él. Y siempre en la Sagrada Escritura, todo el que conocía a Dios, dice la palabra de Dios, que siempre caía de rodillas delante de Él. Hay gente que cree en Dios y nunca se pone de rodillas. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué Dios es el que cree? Porque si el Dios en el que usted cree no lo hace arrodillarse, yo se lo aseguro, puede ser un Dios cualquiera de esos pedestales que estaban en Atenas. O puede que sea todavía el Dios desconocido, el Dios que yo no conozco, que sé que existe, pero que no conozco. Por eso la fe todos los días hay que estar revisándola, actualizándola, diciendo a ver cómo me relaciono yo con ese Dios que cada día voy conociendo mejor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.